Hola, ¿cómo están? José Ignacio Beteta nuevamente, aquí en el lado B, este espacio que busca tocar temas con un poco más de tiempo, con más silencio, con más calma, escuchar, aprender, informarnos con gente que yo valoro, aprecio y admiro también. Y hoy día vamos a tener un tema súper especial, que en verdad se basa en una persona a la que conocí no hace mucho, pero con la cual he tenido muchísima cercanía en varios temas, además con su energía que es más o menos la de una bomba atómica en potencia, ¿no? En potencia, no ha explotado todavía o explota por pedacitos, ¿no? Y vamos a hablar de muchos temas muy interesantes que yo sé que te van a interesar: energía, espiritualidad, desarrollo y todos esos temas que son importantes y cada vez se vuelven más importantes. Así que conmigo está María Fe Maldonado. Muchas gracias, qué Todas linda las introducción. cámaras Me hacia siento ella. toda una bomba atómica. En Una potencia. bomba. En potencia. Mejor, Ok. mejor, no explotes, por favor. Hacerlo, ¿sabes? Explota cuando se necesita, de vez Sí. en cuando. O sea, hay que dejar las cosas claras de vez De en todas cuando. maneras. Sí, Pero explotar hay que en el buen saber. sentido, ¿no? Claro, no, y hay que saber canalizar cuándo. Pero, por ejemplo, una de las bombas atómicas que me explotó a mí fue cuando aprendí a ponerme inyecciones yo sola. Yo le he Ya. tenido pánico, pero pánico A las a las inyecciones. agujas de una forma criminal. Yo me escondía, vivía en un tercer piso cuando era chica, en realidad era un segundo piso, pero el primer piso era el lobby. Entonces era altura de tercer piso y los marcos de las ventanas eran bien gruesos y yo me escondía entre el marco de la ventana, o sea, en el marco de la ventana, entre la reja y la ventana, cerraba la cortina para que nadie me escondiera. Hasta ahorita creo que ni mi mamá sabe que ¿Y yo me cuándo guardaba aprendiste ahí. a ponerte las inyecciones tú misma? Cuando estaba pasando por un proceso de fertilidad y había que ponerse las inyecciones a horas muy puntuales, muy determinadas, y me limitaba demasiado la vida. Entonces, en un ataque de ira, de bomba atómica, literalmente misma. agarré y ¡fra! Listo, aprendí. Y hiciste dos cosas al mismo tiempo. O sea, le perdiste el miedo y además lo hiciste tú misma, porque no es fácil tú mismo ponerte una inyección. Depende, me imagino que una intramuscular no, pero la subcutánea la verdad es que sí, creo que es más pesado ahorita. Bueno, mi tratamiento fue hace muchos años, pero ahorita con el tráfico que hay, creo que hubiera aprendido a ponérmelas antes inclusive, porque solamente de pensar en tener que salir a manejar para ir a que alguien me la ponga, ya me da estrés. Sí, Entonces, no, menos sumamente estrés. práctico, o sea, totalmente Sí, práctico y buenísimo. sí. Nosotros nos conocemos y yo te conozco, pero digamos, acá mis seguidores, los seguidores del lado B, nuestra comunidad, quiere saber de ti. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer, porque así debemos empezar, es: ¿a qué te dedicas? ¿A qué me dedico? ¿Qué haces por la vida? Bueno, ¿qué hago por la vida? Yo ahorita estoy estudiando unos temas bastante especiales y bastante profundos con una señora que se llama Connie Kaplan, de la que ya te había hablado. Estuve en una época tratando de leer propósitos de alma, de desarrollar comunidad en Instagram, de hacer un montón de cosas, de hacer programas de superación personal, de bienestar emocional, me he ido reinventando de mil maneras, pero es como que la vida me está empujando a que ahorita me dedique básicamente a entender y a estudiar la parte intrínseca de la energía, que es la información que recibo de esta señora Connie Kaplan, fuera de los temas mundanos, que es ser madre de familia y hacer que mi casa funcione bien y bonito. Y tu vida, claro, pero digamos, antes de eso, porque ya Connie Kaplan, vamos a hablar de ella, vamos a hablar evidentemente de temas de energía, de esto que estás mencionando, pero, y de tu trabajo, obviamente, pero antes de eso, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas antes de esto? ¿Cuál era tu lado B? Lo que pasa es que yo he tenido muchos lados B en mi vida. O sea, yo salí del colegio, estudié administración, empecé a trabajar, nunca me acostumbré a las oficinas, no funcionan para mí el mundo corporativo. Salí, estudié diseño de modas, hice vestidos, estudié en una academia y también tenía una profesora particular con quien hacía un montón de vestidos y tenía mis clientas, y hacía vestidos y bordaba y era feliz. Es más, ese proceso de hacer los vestidos me acompañó mucho en mi proceso de fertilización in vitro y fue de mucha ayuda. Pero después, cuando mi hijo ya tenía como 1 año, decidí dejarlo todo para dedicarme especialmente a ser mamá. Luego la vida me llevó más por el deporte, hice profesorados de yoga, profesorados de meditación, estuve metida en esas áreas, pero la verdad es que tampoco me llenaba. Luego vino pandemia, puse una empresa con una socia en donde hacíamos unos talleres virtuales para bienestar emocional, pero luego ya ella dejó, yo
me quedé sola un tiempo haciéndolo, pero ya después no me sentía satisfecha. Ya para esto, en esta etapa de mi vida, ya había conocido el trabajo de Connie. Ujú. Luego empecé a desarrollar una comunidad en Instagram. Para ella. O sea, con ella, para No, ella. primero fue para mí, pero Ah. hablando mucho de los temas, inspirada en los temas que ella enseña. Ah, ok. Yo creo que todavía no estaba lista para hablar la profundidad de los temas que ella habla. O sea, recién ahorita creo que me siento un poco más capacitada para poder hablar de esto. Es como que es un tema mayor que implica mucho respeto y muchas maneras correctas de referirse a esta información. Entonces creo que la información no fue tratada de la manera correcta, o yo no la traté de la manera correcta en ese momento. Y bueno, y luego he seguido estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, y ahora básicamente lo que hago es estudiar muchísimo. Ujú. Ahora, ¿tú sientes que en esta historia que me cuentas, obviamente muy resumida, hubo algún momento, hubo algo que te dijo, me cansé de lo corporativo, lo administrativo, la chamba, el trabajo más ordinario, regular? ¿O qué pasó para que tuvieras esa especie de camino hacia algo más alternativo, más espiritual? Porque es algo que está pasando mucho también, creo yo. Cada historia es especial, evidentemente la tuya es muy especial, pero suele ser que el ruido, la velocidad de este mundo está muy duro, es un mundo muy duro, y entonces la gente tiende a pasar por esta experiencia de me cansé, busco algo más espiritual. ¿Cuál fue tu punto de quiebre? ¿Qué ha pasado contigo? Lo mío no fue tanto como me cansé, no fue una cosa como tan reactiva. Uh-huh. Yo siempre he estado en una constante búsqueda de conexión con el alma. Luego, cuando he aprendido toda esta información y he visto mi mapa astral, lo he entendido ya de forma más concreta. Pero toda mi vida he estado con este anhelo de querer conectarme con el más allá, con la fuente de vida, ir a brujos, a chamanes, a leedores de cartas, a personas que tienen contacto con esas áreas o esos aspectos que todavía no los podemos percibir con nuestros ojos regulares o con nuestros oídos o con nuestros órganos regulares. Toda la vida he estado desde chiquita, realmente desde que tengo conciencia, siempre me han interesado estos temas. Entonces, siempre he estado en una constante búsqueda de esta camino de perfección divina, si lo quieres llamar. Entonces, me pasa que puedo estar en un entorno como un entorno corporativo que tiene, digamos, muchas áreas muy positivas. Hay gente que le encanta ir a trabajar y le encanta ese aspecto de la rutina y ese orden jerárquico de las oficinas y lo que esto refiere, pero también por otro lado no necesariamente hay tanta transparencia entre las personas, el ambiente, digamos, no es que necesariamente propicia el bienestar de todos, sino, caemos pues en unas áreas competitivas a veces extremas, y era como, eso no era para mí, yo sentía que eso no era para mí. Ese ambiente puede ser para otras personas que tienen la parte humana competitiva mucho más desarrollada, pero yo nunca me sentí cómoda en ese ambiente. Es como, no sé, pues es como poner un pájaro en una jaula. O, no sé, así me sentía yo. Entonces, bueno, ya me salí del mundo corporativo y empecé a ser un poco más libre. Y esto que cuentas que desde pequeña tenías esta sensibilidad, esta experiencia de buscar ir como el más allá, lo metafísico, lo trascendente, que me parece súper interesante, bonito, digamos. ¿Buscaste buscaste respuestas? ¿Cuáles fueron las respuestas que buscaste en ese camino? He buscado respuestas por todo lado, pero yo no solamente he buscado respuestas afuera, sino que lo anecdótico de acá es que yo empecé a buscar las respuestas desde adentro, desde mis impulsos internos. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me dedicaba, por ejemplo, a bordar. Y en ese bordar me podía pasar 6, 8 horas diarias bordando. Y en verdad que estaba yo, es una especie de meditación. No lo sabía, porque yo me sentaba en el piso con las piernas cruzadas y me dedicaba a bordar y a bordar y a bordar y a bordar. ¿Y qué estaba haciendo ahí? En verdad, estaba con la mente totalmente puesta en eso, sentada en el piso en un estado meditativo que ni yo misma era consciente de eso. Luego empecé a hacer deporte.
Me conecté mucho con el deporte, necesitaba canalizar, tenía mucha energía interna contenida, eso fue los años previos a mi divorcio y un poquito post al divorcio, que fue como que tenía un impulso muy, muy, muy fuerte interno de querer hacer deporte. Habían días, o la mayoría de días, hacía 3 horas diarias de deporte. Me iba a esos extremos. Tampoco me gustó mucho porque también es un ambiente bien competitivo. Depende del deporte, pero no sé, empecé a correr y me iba a correr con gente. ¿Y para qué maratón te estás preparando? Y yo, no sé, no tengo idea. Yo no quiero competir, yo solo quiero correr. Y entonces es como, te miran con el bicho raro, es también bien sacrificado. Me levantaba todos los días, no sé, 4 o 5 de la mañana para irme a correr 10, 15 kilómetros, lo que sea. Luego me bañaba, me iba al colegio a dejar a mi hijo, era una locura. Luego vino el divorcio y fue como, deja de correr, a esa hora tienes que estar con tu hijo, en verdad, porque yo me iba a correr, su papá se quedaba con él en la mañana, lo atendía en la mañana y ya yo llegaba, lo recogía y me lo llevaba al colegio, pero ya no había quien lo atendiera en la mañana. Entonces ya se tuvo que cortar esa parte. Luego empecé a conectar con la meditación. No, ya en paralelo, cuando terminé del deporte, yo ya estaba enganchándome con la meditación, con lo que se entiende como la meditación budista, que viene, me parece que viene del budismo, ese tipo de meditación. Yo me pasaba 4 horas diarias sentada meditando. 4 horas 4 horas diarias, 4 horas diarias, sí. No necesariamente seguidas, pero sí era tipo una hora en la mañana, 1 hora a mediodía y Claro. 2 horas en la noche. Claro, Era claro. una cosa así. Luego dejé de meditar y ya en esa etapa fue que conocí este trabajo. De Ya, Connie Kaplan. sí, cuando yo ya estaba empezando a perderle un poco el sentido a sentarme y estar en off tantas horas. Sentía que de cierta manera sí me había ayudado un montón a calmarme, a transitar por procesos, a volverme una persona más responsiva, menos reactiva, un montón de cosas, ¿no? Pero no llegaba a terminar de entender la finalidad o el propósito de esta vida, de mi vida, de las cosas, seguía cuestionándome y cuestionándome muchísimo. Hasta que un día, en pandemia, tenía suscripción a Gaia TV y haciendo zapping encontré este programa que decía, no me acuerdo, era como conoce el propósito de tu alma o quieres conocer el propósito de tu vida o algo así. Me llamó muchísimo la atención y fui y era este programa, o sea, puse play y era este programa en una entrevista que le hacía a Connie. Y nunca, para mí fue como un llamado divino. Me imagino que es lo que dicen algunos sacerdotes o algunos religiosos que sienten así como un llamado divino, que es un impulso, no sé, como este impulso que tienen las mujeres cuando van a dar a luz, que tienden de pujar, que es una necesidad. Ya, fue algo así, porque me enganché de forma automática y fue como una especie de refugio, porque en ese momento, cuando estábamos en plena pandemia, mi papá acababa de fallecer, ya se sabía, pasó por una enfermedad, ya digamos uno se va preparando para ese momento, pero también había fallecido la nana de mi hijo de forma intempestiva en mi casa. Wow. Yo estaba como un poco en un maremoto y llegó esta información y fue como, no sé, un bálsamo, así, fue un alivio. Me compré el libro, el workbook, saqué cita con ella, me empecé Viajaste a conocerla, me contaste. Viajé a conocerla, la primera vez fue el año pasado, pero digamos en ese momento todavía, pero sí, saqué cita con ella, saqué cita virtual. Lo que pasa es que ella le ha enseñado a tantas personas, o sea, el primer contacto que ella tuvo con ángeles fue en el año 96 y como 10 años antes había tenido un episodio en su vida en el que estuvo durmiendo y durmiendo y durmiendo y durmiendo y su vida se transformó a raíz de eso y empezó a enseñar acerca de los sueños. O sea, ella ya tenía, pues, no sé, a lo largo de su vida le habrá enseñado a 5.000 personas. De la manera más descriptiva que puedas, ¿quién es Connie Kaplan? Brevemente, porque claro, no vamos a poder tratar mucho el tema, pero ahí vamos a ir ahora, ¿no? Porque para mí es muy interesante, tú sabes que nos encanta este tema, la espiritualidad sobre todo,
pero figuras como la de ella y otras figuras que están por ahí, digamos, en el mundo, que son líderes o que son referentes o que tienen una experiencia o que forman comunidades, que ocurrió a lo largo de toda la historia, evidentemente. Claro, ¿no? A lo largo de toda la obvio. historia. Ella no es la siempre. única que tiene encuentros No, con... no. Y desde los santos o los monjes o, digamos, los maestros del desierto, o sea, la vida humana está llena de estas figuras que aparecen como lumbreras, ¿no? Ujú. Entonces, pero como te digo, como es un tema muy interesante, pero más o menos acotado, ¿quién es Connie? Para que si nos ve después diga, ah, mira, sí, no, María Fe dijo exactamente Bueno, quién soy. ok. Ahora, es que lo que pasa es que Connie para mí ahorita es una guía, es una amiga, es una persona que admiro. Ahorita ella representa un montón de cosas. Pero ¿quién es ella? Te voy a contar un poco su historia. Ella era una señora que trabajaba, que vivía en Los Ángeles, trabajaba en Hollywood, era jefa de guiones, trabajaba en producción de series. Para que te hagas una idea, ella ha ido a comidas con Michael Jackson, con su esposo creo que ha sido productor de Seinfeld, de no sé qué series, pero vivían en ese estilo Hollywood puro, total, de alto nivel. Claro, sí. Compras en Beverly Hills, así, ya. Esa era su vida. Y de pronto un día se levantó, se fue a trabajar, se levantó sintiéndose mal y fue a trabajar a pesar de eso y no se sentía muy bien. Y como a las horas empezó a, como que hubo un rompimiento en su lado derecho y lado izquierdo del cerebro. Ahorita ya se sabe explicar mejor qué pasó en ese momento. Entonces ella simplemente escuchaba el teléfono, pero no sabía qué tenía que hacer. Escuchaba el timbre y no sabía, o sea, no podía responder. No es que había perdido contacto porque veía, escuchaba, olía, no, todo, pero ella no sabía qué hacer ante esos estímulos. Yeah. Y a raíz de eso ella empezó a dormir 18 horas diarias. Estaba como, la llevaron donde médicos, especialistas, psiquiatras, de todos los especialistas que te puedas imaginar, y nadie encontró nada, no había la tecnología en ese momento, estábamos hablando finales de los años 80. Entonces, bueno, finalmente decidió entregarse y dormir, y dormía como más o menos 18 horas diarias. Ella, por razones de terapias anteriores que había tenido, tenía costumbre de escribir los sueños. Entonces, las pocas horas que estaba despierta era básicamente para estar con su familia un rato y para poder escribir los sueños, llevar un registro. Cuando acabó toda esta etapa, que duró como, no sé, 2 años, y ella, digamos, recobró su conciencia. O sea, se trató del tema tan extraño que le pasó. No se le trató, se le fue. Finalmente, luego supieron que fue un virus que tuvo al cerebro, pero en ese momento no se supo. Simplemente el virus, así como vino, se fue. Yeah. Y ella, digamos, retomó su conciencia normal, pero ya no era la misma. Ya después de esa experiencia ya no era la misma, porque aparte, en los sueños había recibido un montón de capacitaciones. Tenía a una sacerdotisa en una caverna que le enseñaba un montón de cosas. Había un señor que le enseñaba a cazar conejos y tenía... Fue algo tan potente que hasta el cuerpo se le puso tonificado. Y eso que ella estaba durmiendo, pero como en su universidad espiritual de sueños había, digamos, clase de deporte, ella estaba hasta con el cuerpo fuerte de eso. Qué fuerte, qué bestia. Increíble. Bueno, cuando acabó esta etapa, ella se dedicó a buscar respuestas para todos estos sueños, porque no quería irse por el camino tradicional, porque ella sabía que la psicología no le iban a dar la respuesta que ella estaba buscando. Estudió muchísimas cosas, es doctora en Minister, estudió no sé en qué universidad, bueno, se especializó, estudió muchos temas referentes a espiritualidad. Empezó a enseñar acerca de los sueños y de la relación que tienen con la posición de la luna, que los sueños y la posición de la luna están íntimamente relacionados. Y como a los 10 años de haber vivido esta experiencia, su papá estaba en su lecho de muerte, se iba a morir, y ella estaba, digamos, acompañando a su papá en el proceso de irse, y entraron 2 entidades, se le presentaron 2 entidades que ella los describe como ángeles. Les preguntó, ¿vienen a llevárselo? Y ellos le dijeron que sí, vienen a llevárselo, pero además tienen que abrir un portal, porque hay una información que el ser humano tiene que saber para poder evolucionar. Y que necesitaban como un canal para poder hacer una descarga de toda esta información. Entonces, bueno, ella aceptó
y tuvo como una especie de trance durante 45 minutos aproximadamente, en los que ella describe que estuvo como en un espacio donde habían colores intensos y formas geométricas y vibraciones, sonidos. No entiendo muy bien cómo es ese espacio, pero ella lo que sabe es que no tenía ninguna pregunta en ese momento porque sabía que estaba en el lugar donde estaban todas las respuestas. Entonces, a raíz, bueno, luego de los 45 minutos acabó el trance, ya su papá había fallecido y ella empezó a tener como ataques de insomnio, en donde se levantaba a las 3 de la mañana aproximadamente, con un impulso muy fuerte de escribir. Y escribía y escribía y escribía, y lo que estaba escribiendo es toda esta información de los principios del alma, o sea, la razón por la cual las personas encarnamos y cuáles son, digamos, las características de los componentes que nos conforman a nosotros. Ahí viene mi siguiente pregunta, porque está muy interesante, obviamente, el tema, pero cuando la historia de esta mujer es muy interesante, evidentemente. Sí, sí. Cuando ¿lo tiene en algún libro, para empezar? Claro, ha escrito un montón de libros. Pero esa historia personal, ¿la escribe en algún lugar? O sea, está... Principalmente en uno de sus libros de sueños, habla más de los sueños, pero cuando pasó lo del libro de los sueños, donde describe cómo fueron sus sueños, todavía no le había pasado la experiencia de Los Ángeles. Lo de Los Ángeles... O sea, no tiene un libro biográfico. No, biográfico no. No tiene un libro autobiográfico, digamos. No. Y no creo que lo quiera tener, la verdad, ¿ah? O sea, conociendo a Connie... Interesante tenerlo también, de repente no ella. Quizás no sea ella la que lo escriba, ¿no? Ese es el tema. Es otro tema. Ese es el tema, sí. Claro. No creo que ella lo haga, pero sí está, o sea, sí en la introducción de sus otros libros cuenta que esta información, digamos... ¿Cómo le llega? Exacto. Ella, digamos, ahorita ha reformulado o ha cambiado, está empezando a enseñar cosas nuevas, porque antes estaba acostumbrada, daba clases de los principios de la Trinidad personal, o digamos, había estructurado sus clases de una forma. Ahora ha desarrollado otro curso que se llama Frecuencias, que básicamente los principios son energía, y la energía que son partículas, son frecuencias, ¿no? Entonces, es como entender la frecuencia que representa cada uno de estos principios. Porque hace como 1 año y medio ella ha empezado a tener nuevamente apariciones de ángeles. Siempre se le han ido apareciendo, pero hace como 1 año, año y medio se le han ido apareciendo con mucha intensidad nuevamente. En esta época. Sí, ahorita. Ella, por lo que tú me cuentas, entonces tendría una conciencia, un conocimiento, una información que tiene que ver con antropología, es decir, de qué es el ser humano, cómo es el alma del ser humano. Antropología es qué es el ser humano, o sea, no qué es. Lo que pasa es que tendemos a antropomorfizar todo, o sea, y centrar todo. El humano, nosotros no somos el centro. No, saben, pero me refiero a antropología en el sentido de para tratar de entender qué enseña, claro. Una parte de sus conocimientos son acerca de qué es el ser humano. Más o menos, de qué lo conforma. Básicamente. ¿Qué lo conforma el alma? Eso. Y la otra parte que se deriva evidentemente de esto ya es el tema de la energía, de la realidad, las frecuencias que... Lo que pasa es que, no. Básicamente, entender la frecuencia, la energía que es cada ser humano, es como que tú tienes un patrón invisible, un código invisible. Tú tienes uno, yo tengo otro. Cada ser humano de los 8.000 millones de seres humanos que somos acá tiene un patrón único. Y es básicamente entender, o sea, saber cuál es ese patrón y reconocer cómo se expresa cada uno de estas hebras de este patrón, que sería cada uno de estos principios. Generalmente, o sea, en verdad en nuestro campo táurico tenemos los 30, son 30 principios. Poseemos los 30, no es que los poseemos, es que nos poseen a nosotros los 30, pero tenemos una preponderancia de los 12 que son los principales, ¿no? Ahora, igual yo la sigo y he visto algunos videos en los cuales también, digamos, te da tips de desarrollo personal. O sea, te da consejos de cómo afrontar situaciones de la vida. Ahorita ha desarrollado un curso de sanidad mental, que es como de cordura, que es como la parte más aterrizada la clase o el curso más aterrizado a lo mundano,
que tiene o que ha dictado en su vida, porque la verdad es que, bueno, hasta Los Ángeles le han dicho que se vienen etapas muy caóticas, estamos viviendo etapas muy caóticas, no solamente nosotros acá en el Perú, o Sí, sea, ya. es global, es global. Entonces, ella desarrolló este curso para poder, digamos, atravesar por este caos de forma sana, De acuerdo. cuerda, sin morir en el intento y sin contagiarte de eso, porque finalmente es como, hay estos campos mórficos de resonancia, de mucha violencia, de mucho dolor, de mucho victimismo, y es simplemente para que aprendas a que no te tienes que enchufar, no tienes que alimentar la violencia. Si tú respondes con violencia, obviamente fortaleces ese campo mórfico, pues, ¿no? Entonces es aprender a no se trata de aceptar la violencia de otros, pero tampoco se trata de conectarte con la violencia y incrementar, hacerlo más material. Sí, yo creo que el ser humano hoy día afronta dos cosas. Una es el caos, que no es algo normal, o sea, tampoco estamos tan viejos, digamos, estamos jóvenes, pero históricamente esta etapa es una etapa caótica. Sí. Así como fue la Segunda Guerra Mundial, así como fue la Primera Guerra Mundial, en contextos localizados, porque no había tanta globalización, ¿no? Entonces, claro, cuando había una guerra entre Japón y China, el caos era un caos localizado, o sea, una persona en Trujillo no sentía el problema. No, pues. Pero hoy día hay una guerra en Ucrania y Rusia y entonces tú lo sientes y vives esa violencia. Sí. Entonces, no solamente vives el caos. Y te afecta también. Sino lo segundo es que la intensidad de la afectación es mucho mayor porque estás expuesta a algo que tampoco existía hace 40, 50 años, que es toda esta cantidad enorme de información en volumen, en velocidad y sin censura con respecto a la violencia. Claro. Pero eso también permite que podamos ver la luz con más claridad, conocer la información. Es como que la era de la información. La siguiente derivada, estoy totalmente de acuerdo contigo, es que mientras que hace 40, 50 años estas exposiciones no eran tan fuertes y por lo tanto tu capacidad de crecer era más lenta o no la tenías que desarrollar tan rápido. Claro. Hoy día tienes tantos enfrentamientos contra la oscuridad o con la oscuridad, con la violencia, con el caos, con el desorden, con el ruido, que o evolucionas o simplemente te conviertes en un ser deprimido, resignado y destruido por la humanidad, ¿no? Sí, y entonces, que es muy claro, fácil ahora. Sí, pero me parece súper interesante porque, como vuelvo al comienzo, ¿no? O sea, yo creo que sí hay personas como Connie, y Connie es una, que son como esta especie de lumbreras, de estelas, ¿no? Sí. Que tienes que seguir, ¿no? Son canalizadores de información, o sea, reciben información pura y tienen el nivel de responsabilidad personal suficiente para saber qué hacer con esa información. Porque ella también podría recibir esa información y quedarse callada. Y vivirla. Y vivirla y gozarla y ya está, pero no es pues. Ahora, yo no sé si los ángeles se le aparezcan a personas que no están preparadas para recibirlos. No sé. Es que yo creo que la información no te llega solo por ángeles también. O sea, yo creo que hay personas que reciben la información de una manera mucho más intuitiva. Hay personas que la construyen. O sea, yo no siento que por ejemplo, ¿no? Yo siempre me pregunto, en otro ámbito de la vida, pero muy importante, ¿cómo Albert Einstein llegó a saber o a crear lo que creó? ¿Entiendes? Y tú siempre puedes decir, bueno, porque canalizó, que puede ser. Es que claro. O porque de alguna forma Dios, la divinidad o como lo quieras llamar, lo puso ya con esa potencialidad en el mundo para que pueda él ser creador de pensamientos y energías e ideas. Ojo, ¿eh? O sea, la canalización a mí me parece un camino para que el ser humano sea lumbrera. Hay personas que lo hacen porque son lumbreras. Yo creo que primero lo han soñado. Yo de verdad creo que a través de los sueños llega mucha información. Pero tú ves vidas de gente muy valiosa que no te habla de canalizaciones ni de sueños. Ah, o sea, bueno, sí. Sí, o sea, lo que voy es, esos seres humanos, sea como sea, tienen un propósito en la vida, ¿no? Y hay que estar cerca de ellos. Y mira que yo, obviamente tú sabes, soy católico, intento serlo porque es muy difícil. Dios debe decir que conchudo que dice que es católico con la justa va a misa, pero intento todo, lo doy todo. Yo no creo que Dios diga eso, no, la verdad. Sí, estoy bromeando, pero digamos, en la Iglesia Católica, en el judaísmo, en las religiones monoteístas, en el budismo, que finalmente es un sistema filosófico también de alguna forma metafísico, ¿no? Tú vas a encontrar a estas personas.
Sí. Tú vas a encontrar a estas personas y tú miras escritos, libros de todos, ¿ah? Ahí sí, puede ser un japonés en el siglo XVI, que no era cristiano ni católico, o puede ser un santo, o simplemente te vas a los libros del Corán, o sea, donde también hay unas cosas un poco raras, pero hay una gran información sumamente riquísima con respecto al amor y con respecto a los valores y a la historia. Entonces, nada, es interesante cómo, nada, lo que estás haciendo es muy valioso. Ahora, ¿tú cómo te sientes en este sentido? O sea, si yo te pregunto cuál es tu propósito, ¿cuál es? O sea, el mío personal, de acuerdo a la información que tengo de Connie, es, bueno, florecimiento. Ese es un tema de evolución constante. Ujú, Eh, yo sigo sin entenderlo muy bien a nivel humano. O sea, yo ujú, solamente sé que estoy muy enganchada con esa información ujú. y por algo valioso será. Estás en un camino, digamos, que todavía no conoces muy bien cuál es el fin, o más o menos ya crees que... Porque, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿no? No trato de limitarme ni de ya compactarme en algo, no lo sé. Ujú. Igual fluyo bastante más. Tener hijos te hace ser más prudente y no fluir tanto como un pescadito Sí. libre por el mar, un pececito libre por el mar. Pero a mí por ejemplo, me queda relativamente claro que a pesar de mis defectos y mis problemas y lo que ocurre en mi vida, este, la naturaleza, Dios me han dado una capacidad de escuchar, por ejemplo, y de comunicar. Ujú. Ya está, no seré wow. Entonces, cuando yo pienso en mi propósito, siempre digo, por ahí va a ir, porque me ha gustado enseñar, ¿no? Me ha gustado, Sí, no, ya lo vi, ya lo tengo todo acá escrito. bueno, para que sepan, no, Te he acá estoqueado. me ha estoqueado, me ha revisado, me ha evaluado, ya tiene mi Todo, propósito, mi todo, carta todo. astral, todo. Oscar, prepárate. Es el siguiente en la lista de la carta astral. Entonces, esa es una línea que yo sé que de alguna forma en mi vida va a estar presente. Tiene Ujú. muchos dolores, ¿ah? Porque cuando te expones en redes sociales hay mucho odio, mucha incomprensión, ¿no? Y bla, 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 pero bueno, ya no importa. Tú contigo, la pregunta es hacia Yo ti. Si conmigo, tú tuvieras que decir, ok, mi yo línea de conmigo. aquí al futuro tiene estos Bueno, elementos, yo creo que voy por acá. yo conmigo. El sol, mi carta astral lo tengo en la casa 11. La casa 11 es la casa del desarrollo de comunidades mayores. Ujú, O sea, mientras más te acercas, digamos, a la casa 12, que es la última casa, más es como que quieres un impacto más global, si lo quieres llamar así, más para todos, no ujú, solamente para un grupo de personas o para ti mismo, sino ujú, es como somos los luchadores o los buscadores, no luchadores, los buscadores de justicia social, realmente de la justicia divina. ujú. Lo tengo del principio de florecimiento, que también tiene el sinónimo de evolución. Es una constante incorporación de información, de cambio, de situaciones para un eterno florecimiento. Es, digamos, el proceso de una flor, solamente que de forma eterna. Es como un florecer eternamente. Es una búsqueda constante. No te hablo de la perfección, sino de la integración de los errores y de la adaptación al Ujú, entorno. Y ujú. obviamente ayudar y permitir que otros también se adapten Se a... adapten a la situación Sí, a puedan la evolucionar. O evolución, sea, puedan que, sí, evolucionar. finalmente, o sea, ¿qué dice Darwin de la teoría de la evolución? Ujú, Los que se adaptan van a sobrevivir. ujú. Entonces, Que es una adaptación inteligente, ojo, no es adaptación de resignación, sino es adaptación de saber enfrentar los desafíos claro, y evolucionar, es es una evolucionar. incorporación de los cambios Exacto, exacto. para florecer en este nuevo estatus de entorno que pueda ocurrir. Si tú tuvieras que decirle de todo lo que vives, la información que recibes, de lo que vas aprendiendo, imagínate que nos está escuchando, bueno, nos va a escuchar mucha gente, te va a ver mucha Ujú. gente, pero cuando te acercas a alguien X y tú quieres darle un mensaje de cómo acercarse a la espiritualidad, de cómo acercarse a este proceso de evolución, según tu camino, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? Em, lo interesante de esto es que tú no le adjudicas la responsabilidad de las cosas a
a Dios o a Ujú. un tercero, a una tercera imagen o lo que sea. Acá es básicamente el camino de volverte responsable. Entonces, ¿qué le podría aconsejar a una persona? Probablemente que deje de ser víctima, o sea, que se quite la creencia de que es víctima, o probablemente que se quite la creencia de que puede controlar, porque el control o la creencia de que podemos controlar nos lleva pues a unos caminos espantosos. Básicamente es un proceso de limpieza de mentiras. Ujú. Eh, Mm. que te han ido transmitiendo el entorno cultural, las situaciones que te han tocado vivir. Entonces, básicamente es una especie de limpiar y limpiar y limpiar y levantar mentiras o falsedades sobre las que tú estableces tu vida, tus decisiones, cómo todo, resuelves todo en tu vida. Ujú. Sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, y eso que has dicho es para empezar. Porque este desmontar. La vez pasada estuvo aquí Karina, una psicóloga, súper amiga también, y ella decía que uno de los principales problemas que transversalmente todos sus pacientes tenían, porque yo le pregunté, mira, si tú tuvieras que decir cuáles son los tres temas que tratas con la mayoría de tus pacientes. Ujú. Y ella lo dijo de otra manera, porque las cosas tienen distintas formas de nombrarse, ¿no? Y lo primero que dijo fue pensamientos intrusivos. Y los pensamientos intrusivos generalmente son falacias, mentiras, Ujú, complejos, ujú, interferencias mentales en tu cabeza, ujú. que aparecen de esa manera. Y que cuando se han convertido en algo muy sólido, muy enquistado, son justamente estos pensamientos ya o ideas preconcebidas que tienes de ti misma, victimizaciones, control, miedo. Miedo, sí, X. Entonces, es como que adaptas tu vida a ese miedo. Entonces, Mm, todo gira alrededor de ese miedo. sí, O adaptas tu vida a que tú eres una víctima. O sea, una persona, Dios no quiera, pero una persona que sufrido abuso. Probablemente su vida posterior va a está muy estar marcada por eso, limitada claro, porque todo va a ser filtrado a través de los ojos de esa situación, a través de ese momento, te marcó. claro. Entonces es aprender a dejar esas cosas que igualmente ya pasaron. No, como que uno nace con una carga de energía. Imagínate que naces con 1000 puntos de energía personal. Entonces cada vez que vas por la vida, eh, ya sea interactuando con otras personas, dependiendo de la situación, dependiendo del momento, o vas viviendo experiencias, es como que agarras un poquito de esa energía y la vas entregando, y la vas entregando. Entonces, tú puedes invertir uno, acá invierto 10, acá este me dolió mucho, así que invierto 20, invierto 30. Entonces, vas invirtiendo, vas invirtiendo. ¿Y qué pasa cuando llegas a la adultez ya de esta energía con la que naciste, ya no te queda nada? Mm, Ya es una serie de mentiras tras mentiras, tras mentiras, tras mentiras. Entonces ujú, es como ir recolectando toda esta energía que te pertenece y que te hace ser tú, es tuya. claro. Y ya pues, Está bueno. entonces, Bueno, vamos a necesitar un segundo capítulo de este programa de todas maneras, porque ya se nos acabó el tiempo, ya. qué horror el Ni tiempo. para el juego, íbamos a hacer juegos de historia, Ah, sí, a mí vas a hacer, ya. íbamos a hacer juegos de las preguntas de historia, pues, pero te has salvado. Ah, me he salvado, qué Pero bien. va a haber un segundo capítulo de todas maneras pronto, porque está muy buena la conversa. No, además este va a ser un tema que creo que tú y yo vamos a conversar muchas veces, ¿no? Seguro, estoy 100% segura. 100% Sí. segura de lo de hoy. Bueno, sí, el siguiente programa podemos hablar de eso. Puede ser. Está bueno, pucha, Sí, muchas gracias. gracias Gracias a por estar ti. acá. Gracias a Súper ti. conversa. Sí. Muy bien, bueno, nada, pues nos vemos en el siguiente capítulo, en la siguiente edición del lado B, prontito. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, suscríbanse al canal, compartan, denle like y si quieren, mándenos los temas que quieren que conversemos, temas de desarrollo humano, espiritualidad, los que quieran. Aquí vamos a conversar de muchas cosas y gracias de nuevo, Marefe. Gracias a Chao, ti. cuídense.